Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Antes de dar inicio a la lectura del capítulo 1 de Marcos, quiero comentarles que Marcos escribió este evangelio primero que todos los demás. Fue en el año de los 70 de nuestra era cuando escribió Marcos. Su nombre era Juan, le decían Marcos. El nombre de Marcos es un apodo que se usaba mucho entre los romanos, pero en realidad pues se le decía a él Juan Marcos, y así lo podemos denominar para no confundirlo con otros Juanes que conocemos en las Sagradas Escrituras. Su representación hoy en día se le representa como si fuese un león. Es un simbolismo. Está escrito este evangelio para los judíos y gentiles. También debemos de saber que Marcos aprendió toda la historia de nuestro Señor Jesucristo, ya que él no anduvo con Jesús y fue discípulo de Jesucristo. Lo aprendió de Pedro principalmente. Primero estuvo en contacto con Pablo, y siendo sobrino de Bernabé, y Bernabé teniendo contacto con Pablo, tuvieron contacto tanto Juan Marcos, sobrino de Bernabé, y Bernabé con Pablo, en uno de tantos viajes, en su primer viaje que tuvo Pablo. Ahí fue donde se conocieron. Tiempo después, Juan Marcos tuvo contacto con Pedro. La madre de Juan Marcos se llamaba María. Vivían en Jerusalén. Muchas veces Pedro estuvo pernoctando en casa de Juan Marcos, y es así como Pedro le tomó mucha estima a Marcos y le transmitió muchos datos históricos que se manejan en este evangelio. Independientemente de que este evangelio es muy pequeño, tiene muy pocos capítulos, nos damos cuenta que no nos narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino solamente nos empieza a narrar desde la edad de los 30 años de Jesús, y empieza con Juan el Bautista en el desierto. Después de esta pequeña introducción, poco a poco iremos teniendo información con respecto a Marcos, para que ustedes le vayan dando un tono muy importante al conocimiento de su evangelio. Capítulo 1. Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito: envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Sucedió que Juan se presentó en el desierto bautizando a la gente. Les decía que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios los perdonara de sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían al oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se le sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y luego se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Ahí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua.
y les dijo: Jesús, síganme, y yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Llegaron a Cafarnaún y en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: Cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que el hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y le obedecen. Y muy pronto se supo de Jesús en toda la región de Galilea. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó a toda la clase de enfermedades, a mucha gente, y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús. Y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Pero él les contestó: vamos a los otros lugares cercanos, a anunciar también allí el mensaje, porque para eso he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús le despidió enseguida y le recomendó mucho: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que te ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún lugar, en ningún pueblo, sino que se quedaba afuera, en lugares donde no había gente, pero todas las partes acudían a verlo. Marcos capítulo 2. Algunos días después Jesús volvió a entrar a Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima de donde él estaba y por la abertura bajaron en una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla, salió de allí a la vista de todos. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví,
hijo de Alfeo, sentado en un lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa de Leví, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Al ver los fariseos y maestros de la ley que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los de los fariseos, y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron: los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio, y cuando llegue ese día entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y se pierde tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Un día de reposo, Jesús caminaba entre los sembrados, y sus discípulos al pasar comenzaron a rascar espigas de trigo. Los fariseos le preguntaron: oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en los días de reposo? Pero él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Pues siendo Abiatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados de Dios que solamente a los sacerdotes se les permitía comer, y dio también a la gente que iba con él. Jesús añadió: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por eso el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el día de reposo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 1 nos damos inicio al encontrar la explicación de cuando Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Juan no se apellidaba Bautista. Le decían el Bautista porque bautizaba. Y nos empieza a dar Marcos la explicación de que dice que el principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, ya que el profeta Isaías había escrito: envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Lo mismo lo dice Mateo en su Evangelio, que ya estaba escrito por el profeta Isaías de que iba a mandar a quien iba a preparar el camino del Señor. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, abran el camino recto. ¿Qué es lo que hacía Juan? Invitaba a todos a que se arrepintieran, a que se reconciliaran, a que se bautizaran, y les dejaba caer agua en su cabeza hacia su cuerpo. En la actualidad, bautizan a los menores, a los niños, de muchas maneras. Los ortodoxos sumergen a los niños en una pila bautismal. Los católicos solamente les dejan caer agua en la cabeza a los niños. Algunas otras religiones se destinan a algún río para introducir a las personas en el agua. Pero lo importante es que sean bautizados y que se lleve a cabo el sacramento del bautismo. Y les dice que se vuelvan a Dios, que se conviertan para que Dios les perdone sus pecados. Nos menciona aquí que toda la región de Judea y la ciudad de Jerusalén salieron a escuchar a Jesucristo. Les confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Esa es la acción de Juan. Y nos menciona cuál era la ropa de Juan, que era una ropa muy sencilla, muy humilde. Recordemos que Juan, el Bautista, era hijo de un sacerdote, Zacarías. Estaba vestido con ropa hecha de pelo de camello,
y nada más se sujetaba con un cinturón de cuero la vestimenta. Comía langostas y miel del monte. No era una comida muy especial, no era una vestimenta muy especial, no era una vida muy especial, simple y llanamente muy sencilla, muy humilde. Eso nos hace ver a nosotros que nuestra vida debe de ser así, pero desafortunadamente estamos enrolados en lo mundano, en lo material, y eso nos violenta nuestra vida espiritual. Y no solamente eso, sino todas las más actitudes, vicios y tendencias, y todos los gustos que le damos a nuestros 5 sentidos. Dice aquí, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Yo no merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Viene y es más poderoso que yo. Es la proclamación que hace Juan el Bautista a todos los que estaba evangelizando. Sabemos que Juan era primo de nuestro Señor Jesucristo, ya que María e Isabel pues, eran primas. ¿De qué nivel eran primas? No lo sabemos. No podemos decir que eran primas hermanas, ni tampoco primas primeras, ni segundas, ni terceras. Hasta ahí lo vamos dejando nada más, para que ustedes se den cuenta de esto. Pero da una nota muy importante, que va a ser bautizado todo aquel que se arrepiente, que sea bautizado con agua, va a ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fueron bautizados con el Espíritu Santo toda la humanidad? Principalmente aquellas personas que se bautizaron en el río Jordán con Juan el Bautista, pues cuando llegó el Espíritu Santo a todo el mundo. ¿Y cuando llegó el Espíritu Santo a todo el mundo? 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del año 33, el domingo de resurrección, y 50 días después, cuando se celebra la fiesta de los costales de los judíos, que celebran su fiesta, viene Pentecostés, que es la fiesta de Pentecostés, 50 cosechas. 50 cosechas, una cosecha diaria, se le ofrecía al templo, agradecimiento a nuestro Padre Dios. Y es cuando viene el Espíritu Santo y se le, en formas de lenguas de fuego, caen encima de todos los discípulos y toda la gente que estaba reunida y todas estas personas que habían sido bautizadas con agua. Y ya que Juan les había dicho, yo los bautizo con agua, pero después serán bautizados con el Espíritu Santo, con fuego. En la actualidad nos mencionan que hay 4 formas: tierra, agua, viento y fuego, que son las 4 formas de la materia. Anteriormente solamente decían que era líquido, sólido y gaseoso. Ahora el fuego forma parte de un elemento más. Y aquí estamos viendo 2 elementos, el agua y el fuego. Siempre que vemos el fuego, pensamos que es destrucción, porque es lo que hace el fuego, destruir, quemar, convierte todo en cenizas. El Espíritu Santo es un fuego de salvación, de amor y de fuerza, de destrucción, pero al pecado. Nos menciona aquí que por aquellos días Jesús salió de Nazaret, porque ahí es donde vivía, que es en la región de Galilea, y Juan la bautizó en el río Jordán. Aún existe ese río, En el momento de salir del agua, Jesús vio en el cielo que se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Ya lo hemos visto esto también en los otros evangelios. En el Evangelio de Mateo también se menciona. El símbolo del Espíritu Santo se ha estado representando siempre como una paloma, precisamente porque cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, dice aquí que bajó hacia él el Espíritu como una paloma. Y se oyó una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Nuestro Padre Dios da la explicación de quién es Jesús. Posiblemente solamente lo haya escuchado Juan el Bautista, posiblemente lo hayan escuchado todas las personas que estaban ahí reunidas, o solamente lo escuchó Jesús. Aquí no lo dice, pero muy claramente dice que eres el Hijo de Dios. ¿Y Marcos de dónde obtuvo toda esta información? Pues por parte de Pedro, por parte de Pablo. Pedro sí estuvo con nuestro Señor Jesucristo, Pablo no. Pablo pues es un discípulo añadido. Marcos es un discípulo añadido por el Evangelio, pero no son discípulos presenciales.
que hayan estado viviendo con Jesús durante 3 años. Después nos menciona lo mismo que nos menciona en los otros evangelios, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, en donde estuvo viviendo ahí con fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Aquí no nos dice que cuántos días fueron, pero en Mateo sí nos dice que fueron 40 días y 40 noches. Aquí tampoco nos dice que fueron 3 tentaciones que Satanás le puso a nuestro Señor Jesucristo. Lo vio con hambre después de 40 días y le dijo: convierte esas piedras en pan. Y Jesús le dijo: no solamente de pan vive el hombre. Después lo trata de atacar con la palabra del Señor. Está escrito que si tú te avientas de aquí, el Señor te va a salvar. Y Jesús le dice: no, también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Y después le dice el espíritu maligno, le dice: te voy a dar poder sobre todo el mundo si te arrodillas y me adoras. Y es lo que hace mucha gente en la actualidad: adora lo mundano, lo material, lo terrenal, sus 5 sentidos. Se arrodilla ante eso y prefieren eso que vivir una vida espiritual. Y Jesús le dijo: está escrito que solamente adorarás a nuestro Padre Dios. Y en ese momento los ángeles le sirvieron. Aquí no nos dice Marcos toda esa historia, pero sí la tenemos de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo vivió con Jesucristo 3 años. Y Marcos nada más estaba sacando una información, la obtuvo de Pedro. Acuérdense que es el primer evangelio escrito en los años 70. Y Mateo ya fue escrito en el año 85, o sea, como 15 años después. Después de que metieron a Juan el Bautista en la cárcel, que tampoco nos explica por qué, pero ya sabemos que fue porque la sobrina de Herodes, Antipas, le bailó el día de su cumpleaños y le dijo que quería que le diera por haber bailado, y le dijo la cabeza del Bautista. Y todo fue por esta mujer bailarina, se llamaba Salomé, y todo fue por la mamá de Herodías, que le había caído gordo Juan el Bautista, porque Juan el Bautista siempre que los veía les decía que estaban en pecado, que no podían vivir juntos Herodes Antipas y Herodías hasta que se muriera el hermano de Herodes Antipas, porque al final de cuentas la mujer que tenía pues era la cuñada, la esposa de su hermano. Pero pues ya se habían disgustado, se habían separado, y pues él seguía viviendo con ella, ¿no? Y Juan les echaba en cara eso, y por eso la mujer lo odiaba a Juan el Bautista, y le pidió a Salomé que si le ofrecía algo Herodes Antipas, le pidiera eso, la cabeza del Bautista, y por eso encarcelaron a Juan el Bautista y después lo mataron. Aquí también no nos menciona nada de eso, pero en Mateo sí no lo menciona. Les estoy haciendo una invitación para que se pongan a leer el Evangelio de Mateo. Después de que metieron a Juan en la cárcel, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo del reino de Dios, está cerca, vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. ¿Cuál es el reino de Dios? Es el Espíritu Santo, y ya llegó. Y todos hoy en día vivimos en el reino de Dios, porque todos tenemos al Espíritu Santo, todos nosotros somos templos del Espíritu Santo. El reino de Dios ya está con nosotros, ya está reinando. Si tú estabas pensando en el reino de Dios, que es un lugar así de castillo, y mucha riqueza, mucho lujo, mucho placer, con muchos criados y sirvientes y esclavos, pues estás totalmente tonto, porque ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene poder. Son poderes los que nos brinda el Espíritu Santo a nosotros, son dones, así les decimos, y los tenemos que poner a trabajar para el servicio de los demás. Ay de ti si tú no te pones a trabajar, ya es cuestión tuya. ¿Qué don tienes? Pues pedir al Señor que te diga qué don tienes. Puedes tener 1, 2, 3, muchos. Jesús iba caminando por la orilla del lago y nos menciona aquí que vio a Andrés y a Simón, pescadores, y estaban echando la red. Les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. En el momento dejaron sus redes y se fueron con él. No nos dice cómo fue todo este suceso, pero en concreto nos dice eso. A lo mejor hubo una plática, a lo mejor una discusión, a lo mejor muchas preguntas, pero no nos menciona nada esto, el Evangelio. Simple y llanamente que Jesús dio la orden y lo siguieron. Y Jesús nos da la orden hoy y lo debemos de seguir. Debemos de cumplir la palabra de Dios al pie de la letra y no poner ningún pretexto, ninguna plática, ninguna discusión. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y el hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Aquí estaban los hijos de Zebedeo
y el señor Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Como siempre se les ha informado, sabemos que Pedro y Andrés pues eran pescadores asiduos, pero Santiago y Juan arreglaban las redes. A lo mejor a ellos se dedicaban, a lo mejor también pescaban, pero su oficio principal era arreglar las redes, ¿sí? Porque unos tienen que pescar para salvar a la gente y otros tienen que arreglarles a la gente sus problemas, sus situaciones, sus dificultades. Es por eso que va nuestro Señor Jesucristo eligiendo a cada uno según las necesidades que se tenga en la sociedad y en el mundo. No todos van a hacer lo mismo. Imagínense, si todos hicieran lo mismo, pues no podrían ayudarle. Necesitamos gente que vaya a visitar a los enfermos, necesitamos gente que vaya a visitar a los niños, necesitamos gente que vaya a predicarle a la gente ignorante, necesitamos gente que vaya a lugares en donde la gente no conoce a Dios, necesitamos gente que oficie, que haga la Eucaristía, la comunión. Necesitamos gente que esté en el templo predicando y ayudando a los que llegan ahí. Necesitamos gente, misioneros, que vayan en busca del perdido, de la oveja perdida. Entonces no pueden hacer todos lo mismo. Por eso que nuestro Señor Jesucristo nos está dando aquí una indicación de que Pedro y Andrés pues tenían un oficio de pescar. Ellos iban a ser pescadores de hombres. Y a Santiago y a Juan eran arregladores de redes. Tenían que arreglar la doctrina, tenían que arreglar la religión, tenían que arreglar los estatutos, tenían que arreglar la prédica para que pudiera la gente entender, tenían que ponerse a su nivel. Y vemos cómo pues Pedro y Andrés pues son pescadores normalitos, y estos dos muchachos pues no. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo y la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. O sea que Zebedeo tenía ayudantes, tenía empleados. O sea que una persona acomodada, más o menos, ¿no? De dinero, no nada más andaban pescando para comer el día, sino se dedicaban a eso. Y bueno, pues aquí tampoco nos menciona el diálogo que tuvieron para que los hijos de Zebedeo siguieran a nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco el diálogo que tuvo el señor Zebedeo con Jesucristo, tampoco lo dice. Aquí hago hincapié en decir que cuando el Señor llama, tenemos que ir a su encuentro. Llegaron a Cafarnaún en el día del reposo. ¿Qué dice el día del reposo? El sábado, el séptimo día. El primer día de la semana es del domingo. Para nosotros en la actualidad es el lunes. ¡Qué horror! Dicen muchos. La gente se admiraba de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley, que lo hacían muy repetitivo, muy cantado. Que así es. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a rezar el rosario? A repetirlo, parecemos pericos y no entendemos lo que estamos diciendo. Y estamos rezando el Padre Nuestro como pericos y no sabemos lo que estamos diciendo. Y así cantamos y no sabemos lo que estamos cantando. Hay que entender, hay que disfrutar el rezo, la oración, el canto. Y aquí como no lo mencionan muy claramente, que los maestros de la ley pues hacían lo mismo. Y Jesucristo explicaba las cosas de una manera clara y concisa. Después nos menciona que en la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu, el cual gritó: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Ese espíritu maligno reconoce a nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo reprendió en aquel espíritu diciéndole: cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Hace un exorcismo nuestro Señor Jesucristo, saca al demonio de ese señor. Todos se asustaron y le preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad, incluso los espíritus impuros les da órdenes y le obedecen. Y muy pronto se supo Jesús en toda Galilea, en la región, todo lo que estaba pasando. En la actualidad casi no hay gente que esté poseída por espíritus malignos, porque ya vive entre nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios vive con nosotros. Acuérdense que somos nosotros ya templos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Ya no hay cavidad, aunque sí hay todavía gente que se posesiona por el Espíritu Santo porque la misma persona le ha dado apertura, le ha dado cavidad, le ha dado asilo. En aquel entonces la posesión del demonio sobre la gente era muy, muy asidua.
Cuando salieron de la sinagoga, Jesús se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Y le dijeron a Jesús. Él se acercó, tomándola de la mano, la levantó, al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atender. Estaba enferma la suegra de Pedro. Y quiero hacerles entender, y quiero explicarles que todos los discípulos, la mayoría de ellos estaban casados, excepto Santiago y Juan, que eran muy jóvenes y no estaban casados, pero Pedro estaba casado, tenía mujer. Si tenía suegra, pues tenía mujer. No nos menciona aquí que a lo mejor ya era viudo, pero puede ser que si era viudo, se hizo cargo de la mamá de su mujer, que era su suegra. Pero también Andrés y también los demás discípulos nos lo menciona en algunas otras partes de las Escrituras, en donde se menciona que Pablo dice eso muy claramente, que los discípulos pues tenían familia, ni modo que todos fueran solteros, ¿sí? Y dejaron todo por seguir a Cristo. Esto nos hace entender que para seguir a Cristo, para seguir a Dios, como lo hacen los sacerdotes en la actualidad, dejan todo. Aunque después renuncian algunos, no todos, y regresan. Pero bueno, ahora en la actualidad hay formatos, hay exigencias. En aquel entonces no había exigencias, no había de esa magnitud. Y vemos aquí entonces cómo está enferma la suegra de Pedro y la cura nuestro Señor y se pone a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, se llevaron a Jesús todos los enfermos y endemoniados y Jesús los curaba. El pueblo entero se reunió a la puerta, fíjense, casi todo el pueblo. Jesús sanó a toda clase de enfermedades las que existían en aquel entonces, a mucha gente y se expulsó a muchos demonios. Vuelvo a reiterar y vuelvo a repetir que dice la Escritura que Jesús expulsaba a los demonios. Imagínense cómo andaría el demonio, ¿no? Muy enojado, porque Jesús había llegado ya a acabar con él. Después de haber tenido una plática de 3 tentaciones que no se menciona aquí en Marcos, se menciona en otro evangelio, pues el demonio se estaba dando cuenta que el poder tan grande que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos menciona que no los dejaba que los demonios hablaran porque ellos le conocían. Y entonces iban a empezar a vociferar, a decir la verdad de las cosas. Aunque los demonios siempre dicen mentiras. Pero bueno, revuelven la mentira y la verdad conjuntamente. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió a la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Aquí es una invitación de que en la noche ese lugar es el tiempo más necesario, es el tiempo más formal, es el tiempo crucial para orar en un lugar solitario, en el que no te distraigan las cosas mundanas, que no se distraigan tus 5 sentidos. Por eso mucha gente cuando no duerme pues se le invita, ¿no? Pues si no puedes dormir, reza el rosario, reza las horas litúrgicas, agarra la Sagrada Escritura y ponte a leerla, medita la Sagrada Escritura, haz oración con nuestro Padre Dios, porque pues no puedes dormir, pues el Señor a lo mejor te está invitando de que si tienes insomnio es precisamente porque estás a solas, estás en silencio y estás en un lugar apartado para poder orar y comunicarte con Él. Es la limitación que se le da a las personas hoy en día. Y aquí nos demuestra el Señor que eso es lo que hace. Después nos menciona que Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús. Hasta aquí pues nada más está mencionando que van los primeros 4. Y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Pero les contestó, vamos a otros lados, porque toda la demás gente de otros lugares también necesita de conocer la palabra de Dios. Así que Jesús andaba por toda la Galilea anunciando el mensaje, en las sinagogas principalmente, en cada lugar, y expulsando a los demonios. Era una de las situaciones muy complicadas que existían en ese entonces, aparte de las enfermedades, la gente endemoniada. No, pues sí, ya se había aprovechado el demonio, pues como no estaba el Espíritu Santo en el mundo, pues estaba agarrando a todos, ¿verdad? Un hombre enfermo de lepra, nos menciona aquí, igual que en el Evangelio de Mateo, nos menciona esta parte de la Escritura. Se acerca a Jesús y poniéndose de rodillas en acción de adoración, en acción de humildad, de sencillez, le dice a nuestro Señor Jesucristo, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó de la mano y le dijo, quiero, queda limpio. Y en ese momento quedó limpio el leproso. No le administró ninguna acción médica ni terrenal. Simple y llanamente le accionó con algo divino. Y ese hombre quedó limpio de la lepra. Era una de las enfermedades que en aquel entonces
estaban presentes y muy fuertes, y que era muy difícil que se curaran. Si se llegaban a curar, y ya después de que se llegaban a curar, pues tenían que regresar al pueblo. No nos dice esto, pero quiero comentarles que todo aquel leproso tenía que andar vestido con ropas desgarradas, con la cabeza descubierta, y siempre estar gritando, soy impuro, y vivir fuera de la ciudad. Esto lo hacían para que no contagiaran a la demás gente, para que no contagiaran a sus propios familiares. Y esa era la forma. Y se curaban, tenían que ir al templo con el sacerdote para que verdaderamente se diera cuenta que estaban curados, y tenían que pagar una ofrenda. Y es lo que le dice aquí Jesucristo: no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Pero el hombre pues no cumplió, se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Unos dirán, pues qué bueno que contó, así estaba pasándoles el mensaje de salvación a los demás. No, otros dirán, es que no obedeció a nuestro Señor Jesucristo después de haber recibido un bien. ¿Qué opinas tú? ¿Harías lo mismo? ¿Estarías predicando que el Señor te había curado, o cumplirías con lo que el Señor te había pedido? Pues déjenme decirles que hay que cumplir con lo que el Señor te pide, y no pongas tú de antemano tu santa voluntad, y digo santa para no ofenderte. Debes de hacer las cosas como Dios te dice que las hagas, aunque se te hagan medias raras, ridículas o tontas. Porque ya cuando tú le arreglas, cuando tú le cambias, cuando tú quieres, porque tú sientes, porque tú crees, pues ya le partiste el queso, y ya no es igual. Acuérdate que Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es posible que vayas otra vez y querías regresar a Jerusalén? La última vez nos iban a apedrear, nos iban a matar. Dios nos libre de que tú regreses. ¿Y qué dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres. Entonces, aquí está la respuesta. Debemos de obedecer al Señor y hacer lo que Él nos está diciendo. Y este hombre, pues no pudo. Comenzó a hablar, a contar a todos los del pueblo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Ese fue el resultado. Que ya Jesús no podía entrar a ningún pueblo, sino que se quedaba afuera, en lugares donde no había gente, pero que todas partes acudían a verlo, todas maneras salían a verlo, ¿eh? En el capítulo número 2 nos menciona que algunos días después Jesús volvió a entrar a Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron a un paralítico. Pero como no había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima de donde estaba, y por la abertura bajaron en una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenía, les dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. Pues si lo habían llevado para que lo curaran, no para que le perdonaran los pecados, pues nuestro Señor Jesucristo hace hincapié: no vengo a hacer milagros, vengo a curarlos de sus pecados, presentes, pasados y futuros. Ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, los que tú hayas hecho o vayas a hacer. Lo que te corresponde hoy en día hacer a ti es el trabajo con los dones del Espíritu Santo que ya tienes, porque ya eres bautizado. Y si no estás bautizado, el Espíritu Santo ya llegó a la humanidad, ya tienes el Espíritu Santo, aunque no de una forma sacramental, pero ya lo tienes. Entonces ponte a hacer tu trabajo, lo que te corresponde, hacer el bien, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es tu trabajo, ¿eh? Y aquí nos menciona entonces que llevan al paralítico y le perdonan sus pecados, que eso era lo más importante. Jesús no viene a presumir que tiene poder y que hace milagros. No viene a sacarnos al demonio. El demonio se sale simple y llanamente cuando tú estás con Dios. Y nos menciona aquí que algunos maestros de la ley estaban allí sentados. ¿Cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Pues sí, es que nadie puede perdonar los pecados. Pero no se daban cuenta todavía que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Aún en la actualidad los judíos no aceptan que Jesús haya sido el Mesías, o sea el Mesías. Ellos están esperando todavía que venga. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, pues ya va a ser la segunda vez, ya va a ser la parucía. Y entonces los judíos van a decir: ya llegó, ahora sí, ¿verdad? Pues sí, pues ya nos va a quedar de otra
qué bueno que va a venir la segunda vez nuestro Señor Jesucristo, pero ya va a venir como juez, ya no como Salvador, porque ya vino a salvarnos. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, así decimos en nuestra oración. No tomar en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. La iglesia somos nosotros, y la fe que tenemos en el Señor está aplicada con las obras, con el actuar que tú tengas en la vida. Si no tienes obras, pues no tienes fe. Si tienes fe, es que tienes obras. Entonces tienes que entender eso, Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando. No lo dijeron, nada más lo pensaron. Y Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Y les pregunta, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Pues lo más fácil es decirle eso, ¿no? Tus pecados son perdonados, pero no. Lo más fácil sería para Jesús y para todos nosotros, levántate, toma tu camilla y vete. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto, tomando camilla, salió de allí en la vista de todos. Por eso todos se admiraron y alabaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto una cosa así. El paralítico, ¿qué enfermedad tendría? ¿Algún problema de circulación, de artrosis, algún problema de las articulaciones? No nos menciona si era muy anciano, si era joven, pero posiblemente pues era una persona ya anciana, ¿verdad? Y que le había dado, no sé, una enfermedad como reumatismo o artritis, que ya las conocemos en la actualidad. Pues nuestro Señor Jesucristo también la cura, y no le aplica ningún medicamento, tampoco un tratamiento ortopédico, ni tampoco un tratamiento de terapia, enseguida. Pero nuestro Señor Jesucristo muy claramente lo dice, no vengo a hacer milagros. Primero lo perdonó de sus pecados. Vuelvo a reiterarles, como se los he mencionado en algunas otras informaciones, si estamos enfermos es porque estamos en pecado. Así de sencillo y de claro, Si andamos enfermos en la vida es porque tenemos pecado. La enfermedad se va y regresa, se va y regresa. Una infección del estómago se va y regresa con el medicamento. Al año, 2 años, no sé. De las vías respiratorias lo mismo. Y poco a poco se va acabando en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, porque se va avejentando. El hígado, los riñones, los pulmones, el estómago, todo se va acabando. Va envejeciendo. Y es una de las formas de cómo nos vamos acabando día a día. Dice por ahí un compañero que somos moribundos en perfecto estado de salud. Todos los días nos vamos muriendo. Y bueno, pues aquí nos menciona, nunca han visto una cosa así, nunca hemos visto una cosa así, de ser gente. Después nos menciona aquí cuando llama a Leví, a Mateo. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago y la gente se le acercaba a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo. También los hijos de Alfeo eran Santiago el menor y Judas Tadeo. También nos mencionan las Sagradas Escrituras que eran hijos de Alfeo. Algunos estudiosos teólogos nos mencionan que son 2 Alfeos, 2 señores que se llamaban Alfeo, y que su hijo de un señor Alfeo se llamaba Leví, que es Mateo, que acuérdense que Mateo también es un apodo, no es un nombre. Para todos aquellos que ya se pusieron como nombre Mateo, o que sus papás les pusieron Mateo, pues les pusieron un apodo. También para todos aquellos que se llaman Marcos, pues sus papás en vez de ponerle un nombre les puso un apodo, porque Marcos es un apodo, Mateo es un apodo, Tomás es un apodo, Tadeo es un apodo. Tomás se llamaba Judas, Marcos se llamaba Juan, Mateo se llamaba Leví, y era hijo de un señor Alfeo, dicen los teólogos, y que otro señor Alfeo, sus hijos eran Santiago el menor y Judas Tadeo, pero no hay pruebas, Lo que sí hay pruebas es de que la Sagrada Escritura dice que Leví era hijo de Alfeo, y que Santiago era hijo de Alfeo, y en otra parte de la Escritura nos dice que Tadeo era hermano de Santiago, hijo de Alfeo. Por lo tanto, es posible que tanto Leví como Santiago el menor y como Tadeo fueran hermanos y a la vez primos de nuestro Señor Jesucristo. Dice que al parecer vio al hijo de
de Alfeo a Leví, sentado en un lugar donde se cobran los impuestos para Roma. Pues era contador, se dedicaba, él trabajaba para Roma, le cobraba los impuestos a sus compatriotas y les entregaba los impuestos a los romanos. Y ya los romanos pues ya ni se cobraban entre ellos impuestos. Con todos los impuestos que le quitaban a los judíos era más que suficiente. ¿Ah? Lo que pasa es que, bueno, no eran mexicanos, los mexicanos se cobran hasta entre ellos mismos, se roban. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo siguió. O sea, tampoco nos da una explicación de que cuál fue el diálogo, cuál fue la circunstancia que tuvo Leví con nuestro Señor Jesucristo y decirle, oye, pues ¿cómo te voy a seguir? Estoy trabajando, tengo esposa, tengo hijos, tengo familia, a esto me dedico. No, no nos dice nada de eso. Algunos dirán, pues como era su pariente, pues luego se paró y lo siguió. Algunos otros dicen, bueno, pues no nos explica nada de eso, pero tuvo que haber un diálogo. No nos lo menciona. Pero lo importante que nos menciona es que tanto a Pedro como a Andrés, como a Santiago Mayor y Juan, y como a Leví, en cuanto el Señor le dijo, sígueme, lo siguieron. Esto nos hace entender que cuando el Señor nos dice que hay que seguirlo, hay que seguirlo. No pongas de pretexto tu familia, tu trabajo, tus estudios, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus niños, no. Y vete quitando prontamente todas las cosas mundanas y materiales que te están estorbando. ¿Sí? Todas las alhajas, todo el dinero, todo el lujo, todas las fiestas, todas las cenas, todas las comilonas, ¿sí? Tus malas actitudes. Vuélvete al Señor bien, en una forma espiritual. Abandona tu forma material. Dice aquí que muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa junto con Jesús, porque Leví pues lo invitó a comer a su casa. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley, que Jesús comía con aquellas personas, preguntaban, ¿cómo es que tu maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Porque los judíos, al ver a la gente pecadora, según la ley mosaica, les dice que no se deben de juntar, no se deben de revolver, no se deben de mezclar. Es más, no deben de casarse con gente que no sea judía. ¿Por qué? Porque una de las cosas, como se lo había dicho a Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, que no se casaran con extranjeros porque iban a contagiarse de sus malas actitudes, sus malos actos, de sus malas costumbres. Abraham no quería que Isaac se fuera a casar con una egipcia. Por eso trata de conseguir una mujer de su propia raza, de aquel entonces, porque si no iba a agarrar costumbres equívocas y erróneas, y tenían que tener esas costumbres judaicas muy precisas. Por eso es que no podían juntarse con gente así, siendo judíos. Y aquí los fariseos y los escribas pues vuelven a caer en el reglamento, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo es que tu maestro come con gente pecadora y cobradores de impuestos? No son pecadores, no debe de ser así. Los fariseos y los escribas pues vuelven a ponerse en un papel, yo diría, normal, porque pues eso es lo que ellos entienden, eso es lo que ellos aprendieron, eso es lo que ellos tienen como apreciación, y eso siempre lo tienen ellos día a día cuando andaban ellos navegando, digo yo, caminando, como para ir viendo que la gente cumpliera con su deber y no cayeran en errores. Esa era su tarea. Y bueno, pues entonces nos damos cuenta que pues hacen esa crítica los fariseos y escribas, de que cómo es posible que coma con pecadores y con cobradores de impuestos. Y Jesús les contesta, los escuchó, ahora sí los escuchó, no les leyó el pensamiento, y les dice, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Entonces tenía que por eso convertirles, hablarles
enseñarles. Pues los fariseos y escribas tenían el conocimiento y aún así se equivocaban. Después dice que una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos, y los de los fariseos también, y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron: los seguidores de Juan y los fariseos ayunan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice: bueno, pues ¿cómo van a ayunar si el ayuno es ofrecido al Señor? El ayuno que tenemos nosotros ahora en tiempo de Cuaresma es para ofrecérselo al Señor. Y dice aquí: ¿acaso no pueden ayudar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Jesús estando con ellos, pues ¿para qué ayudan si están con el Señor? Por eso Jesús les menciona así: mientras está presente el novio no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Pues sí, se lo llevaron, lo mataron, y fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, se fue, y entonces por eso desde entonces ayunamos, y más en el tipo de Cuaresma. Sí, ofrecemos un ayuno al Señor, de quitarnos algo que nos gusta mucho, y se lo ofrecemos al Señor, que le ofrecemos el sacrificio. Aunque los sacrificios no son tan importantes para el Señor, ¿eh? Lo importante es que tú te pongas a trabajar con los dones del Espíritu Santo y llenes tu vida de obras. Y vuelvo a decir lo que dijo en el otro evangelio de Mateo: nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, dice, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa un vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros. Les pone esos dos ejemplos porque eran un ejemplo muy cotidiano entre ellos. Anteriormente las telas no eran como ahora, y los remiendos no eran como ahora, como en la actualidad. Por eso les pone ese ejemplo. Y también de los cueros, eran unos cueros donde vaciaban el vino, y de tanto uso por los cueros se echaban a perder. Entonces no ibas a echar un vino nuevo, un vino bueno en un cuero viejo, porque pues iba a reventar y ibas a desperdiciar el vino. Por eso dice que hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Nos menciona otra vez que un día de reposo Jesús caminaba entre los sembrados, y dice que los discípulos al pasar comenzaron a arrancar espigas del trigo. Y los fariseos les vuelven a preguntar. Los fariseos están como policías, viendo a ver a qué hora nuestro Señor Jesucristo comete errores para estarlo criticando. Se dan cuenta como el conocimiento de la palabra de Dios que tenían los fariseos y los escribas, o también los judíos en la actualidad, están totalmente alejados de la verdad. Empiezan a cometer muchas estupideces y tonterías, no han entendido perfectamente el mensaje divino, y nuestro Señor Jesucristo vino a traer plenitud al conocimiento de la palabra de Dios. Oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en los días de reposo? Pero él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que David hizo en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? ¿Qué hicieron David? Pues siendo Abiatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios, en el templo, y comió los panes consagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes se les permitía comer, y le dio de comer a la gente, David, con esos panes, para no morir de hambre. Jesús añadió: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. El día de reposo es para nosotros, para que te sirvas del día de reposo, y no para que tú te condenes por no cumplir con las cosas del día del reposo. Esto es muy importante que lo entiendas. Por eso el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el día del reposo. Lo menciona nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante esto porque la Iglesia, voy a hablar nada más de la Iglesia Católica, dice: si no vas a misa los domingos, cometes pecado. Si no escuchas la misa los domingos y fiestas de guarda, cometes pecado. Pero, por ejemplo, si tú estás haciendo un bien a una persona en tu casa, estás cuidando a un enfermo, estás cuidando a un anciano, estás cuidando a un niño, a una persona que tiene la necesidad de que tú estés, vas a decir: no, primero voy a misa y ya después vengo y te cuido. Pues no, se te muere la persona. ¿Qué es más importante, hacer el bien a una persona o ir a cumplir con el sábado o con el domingo, que para nosotros los católicos y cristianos el séptimo día es el domingo? Pues lo más importante es hacer la caridad, porque bien claro lo me dijo Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y los dones que tenemos del Espíritu Santo son para ponerlos a trabajar en nombre del Señor.
Y también lo más importante es darnos cuenta que los fariseos y escribas, que eran personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios, de toda la Torá y de todos los libros de los profetas mayores y menores, y de todos los patriarcas, lo primero que le están criticando a nuestro Señor Jesucristo es el milagro que le hizo al paralítico, que le perdona sus pecados. Lo empiezan a criticar por eso. También critican el que esté nuestro Señor Jesucristo comiendo con pecadores y con cobradores de impuestos. También le critican a nuestro Señor Jesucristo que no hace ayuno y que sus discípulos no ayunan. Y también les critican a nuestro Señor Jesucristo que están comiendo el día sábado, el día de reposo. Entonces nos estamos dando cuenta que muchos de nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios y empezamos a criticar a las personas y decimos, ¿cómo es posible que esta vieja vaya a misa siendo que es de lo peor? Y empezamos a criticar, ¿cómo es posible que este fulano vaya a la iglesia? ¿Cómo es posible que se haya confesado? Ya parece que se va a confesar y va a decir todos sus pecados. Nada más lo hace para que la gente lo vea, lo denote, su propia raza, su propia familia, y nada más se está exhibiendo. Y empezamos a hacer críticas, y críticas, y críticas, en vez de que vayamos, evangelicemos, adoctrinemos, ayudemos, demos indicaciones, y que lo importante es las obras de caridad, espirituales y corporales, y no que estemos haciendo por tener mucho conocimiento, como los fariseos y escribas, a estar criticando todas las acciones que tiene cada una de las personas. Algunas personas, bueno, se acercan al Señor mediante un mecanismo, a lo mejor la religiosidad, a lo mejor otros las costumbres y las tradiciones, pero al final de cuentas llegan con el Señor. Hay mucha gente que va a la Basílica de rodillas, hay mucha gente que deja mucho dinero a la Basílica de Guadalupe, hay mucha gente que viene de provincia el día 12 de diciembre, el día 11 vienen a pernoctar para el día 12 porque festejan la aparición de nuestra Santísima Madre, la presencia y la esencia de nuestra Santísima Madre que está en el templo. Esté aparecida o no esté aparecida, sea aparecido o no sea aparecido, nuestra Santísima Madre está ahí, en ese templo, en la basílica, porque así ha querido ella estar ahí, y lo sabemos y lo sentimos. Que se haya aparecido y que o no se haya aparecido y que todo haya sido una historia de adoctrinamiento y de evangelización, eso es lo de menos. Lo más importante es que nosotros vamos al santuario, le ofrecemos un agradecimiento a nuestra Santísima Madre, le decimos que la amamos, que la queremos, que la respetamos, porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dirán, fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Maestro, del que nos vino a traer la salvación, de quien murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que nos ha dejado, después de haberse ido en la ascensión 40 días y 40 noches después de su resurrección, se fue al cielo. 10 días después, en Pentecostés, nos mandó al Espíritu Santo. Es el poder y la fuerza de Dios, es el amor de Dios que habita en nosotros, y ya somos nosotros templos del Espíritu Santo. Después de saber todo esto, nosotros podemos aceptar todo lo que el Señor nos mande, porque ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Debemos de darle gracias a Dios que en la actualidad sí siga habiendo enfermedades, porque las enfermedades siempre va a haber en el mundo, siempre se van y llegan, y las enfermedades están contigo cuando tú estás más en pecado, y te enfermas más, y te enfermas menos cuando no tienes pecado. Y el mal, el maligno, pues ya no se puede posesar sobre las personas, no puede tener posesión sobre las personas, porque las personas ya tienen al Espíritu Santo dentro de su cuerpo, dentro de su alma, de su vida. Solamente que la persona le dé cavidad, podrá tener una posesión, pero en realidad no se puede tan fácilmente como en aquel entonces. Démosle gracias al Señor de que ya en la actualidad nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, y está con nosotros y vive con nosotros siempre. Y el ángel de la guarda que todos nosotros tenemos, como el ángel que estuvo cuidando a nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó, recordemos de que se le aparece el ángel a las mujeres para decirles que Jesucristo ya no está ahí. Es una referencia de que los ángeles, el ángel de la guarda que todos tenemos, nos ayuda y nos apoya en todo lo necesario para vivir bien en conforme a las cosas de Dios. Y bueno, pues ese es un mensaje que tenemos hoy. Hemos aprendido varios puntitos y vamos a acordarnos pues que Marcos recibió toda esta información de Pedro y de Pablo, aunque Pablo tampoco fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Él ya fue un converso, ya se convirtió tiempo después. Este Evangelio de Marcos fue escrito en los años 70 para los judíos y gentiles.
y se representa con un león. Así como Mateo se representa como con un ángel con alas, pues Marcos se representa como un león. Que Dios te bendiga.